como una forma de solución a todos los males, grandes y pequeños, los poderes legislativos, tanto federal como de los estados, buscan en la penalización de las conductas el remedio absoluto para poder ofrecer a la ciudadanía soluciones a los reclamos. Esto, en realidad, es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente en México. Si nosotros consideramos que ha aumentado en una medida grande frente a lo que es la opinión pública, la existencia de delitos en México se debe a que cada vez hay más delitos. Realmente, si queremos reducir la incidencia delictiva, una de las mejores alternativas es reducir el catálogo de delitos en las legislaciones penales. Y esto no se dice como una mera ocurrencia, sino que parte de dos principios fundamentales contemplados en la Constitución General de la República. Por un lado, el artículo 22 de la Constitución, que establece la posibilidad de restringir al poder público para aquellas penas infamantes, degradantes, que vayan en contra de los derechos fundamentales, la multa excesiva, etc. Y este concepto, traspolado al tema del derecho penal, en consonancia con el artículo 21, que establece que las penas deben de ser proporcionales al delito y al bien jurídico tutelado, nos abre un gran panorama en donde podría perfectamente la autoridad discurrir por otros caminos que fueran más allá de la exclusiva pena de prisión. Cuando hablamos nosotros de que la pena debe de ser proporcional al delito de que se trate, hablamos de lo que deben hacer los jueces frente a la conducta de un individuo en particular. Pero cuando hablamos de su relación con el bien jurídico tutelado, esto se refiere a cómo las leyes deben de jerarquizar cuáles son aquellos valores esenciales de la sociedad que merecen la tutela penal. De esta forma, tenemos nosotros absurdos tales como delitos patrimoniales cometidos por particulares que se sancionan de manera más grave que cuando los comete un servidor público, e incluso algunas formas de atentados contra el derecho a la vida que se sancionan muy por debajo de lo que otras conductas establecen dentro de este catálogo de penas. Un ejemplo de esto se dio en algún momento en la legislación potosina cuando se estableció para el delito de violación una penalidad bastante alta frente a lo que eran otro tipo de penalidades. Si bien es cierto, se encontraba aún por debajo de la penalidad del homicidio, el legislador en aquel entonces quiso ser tan serio y tan grave en su respuesta al reclamo social que extinguió la posibilidad de que dentro del delito de violación se obtuviera libertad preparatoria dentro del proceso de ejecución de la pena. De esta manera, no tenían derecho a libertad preparatoria ni el homicidio calificado ni la violación, pero sí lo tenía el homicidio simple, con lo cual se garantizaba que podían matar a la víctima y, sin embargo, si argumentaban y reconocían y confesaban que la habían matado en un homicidio simple, tenían derecho a beneficios carcelarios que no tenían si reconocían que la habían violado. Por lo tanto, es cierto, podía disminuir la incidencia del delito de violación, pero aumentar la tasa de homicidios. De esta manera, los legisladores deben de cuidar mucho este aspecto. Haciendo la referencia que yo hacía en un principio al artículo 22 de la Constitución, tenemos nosotros que debe de haber un marco de observancia general de lo que deben de ser los castigos, pero que estos castigos deben de ser eficaces. Por lo tanto, existiendo alternativas como la multa, como la inhabilitación de derechos, como el embargo de bienes y como tantos otros, definitivamente buscar en la pena de prisión la única alternativa que puedan ofrecer a la ciudadanía es ofrecer una cortina de humo. Penas de prisión que no readaptan, que no sirven absolutamente para nada y que en muchos de los casos basta tener el dinero suficiente para contratar un buen abogado para que estas penas de prisión no se lleguen a materializar. Cierro esta intervención recordando aquella frase inscrita en los muros de Lecumberri, que después de que dejó de ser cárcel, ahora es el Archivo General de la Nación. Y decía en aquel entonces, la frase escrita por uno de los reos: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.